Celebrar la fiesta patronal es siempre motivo de gran alegría, motivo de mucho gozo. Hay tanta felicidad en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y cuando celebramos una fiesta patronal dedicada al mismo Señor, dedicada a la Virgen María, o dedicada a un santo, como es el caso nuestro aquí en Guadalupe Centro, a San Pedro, es reconocer la gloria de Dios, es reconocer su gran amor y su actuar, su acción en medio de nosotros siempre. Y celebrarla hoy en la fiesta patronal de la Cátedra de San Pedro es reconocer que Dios escribe recto en las líneas torcidas, porque San Pedro respondió a la llamada del Señor cuando lo llamó a ser pescador de hombres. Pero en los momentos duros de la pasión, cuando capturaron al Señor para enjuiciarlo y matarlo, San Pedro se aguadó, tuvo miedo y negó al Señor. Pero más tarde San Pedro lloró su pecado, se arrepintió. Y al final, cuando el Señor resucitó, lo confirmó en la fe y en el pastoreo de toda la iglesia. 3 veces Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te quiero. Y las 2 veces le dijo: pastorea mis ovejas. Y una tercera vez todavía le pregunta, y Pedro se llenó de tristeza, como que si dudara el Señor de su amor. Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Confirma tu fe, pastorea mis ovejas. 3 veces lo negó, 3 veces lo confirmó en la fe y lo confirmó en el ministerio de pastorear a toda la iglesia. Por eso dije que Dios en su amor escribe recto en las líneas torcidas de nuestra vida cuando nosotros nos dejamos amar por el Señor, como se dejó amar San Pedro. Por eso un santo en la fiesta patronal es modelo para nosotros de cómo nosotros hemos de vivir el amor a Dios, el seguimiento a Jesús y el servicio a los hermanos. Y un santo es también intercesor, pide por cada uno de nosotros. Esta fiesta patronal de la Cátedra del Apóstol San Pedro nos da lugar a pensar en varias cosas. Una primera cosa que yo reflexionaba esta mañana para venir aquí con ustedes es que Dios hace bien las cosas. Dios no es parchero que hace las cosas a medias. Dios hace bien todo. Y miren cómo el Señor quiso que su iglesia caminara de la mejor manera y la organizó con aquellos que el Señor había escogido para ser
pescadores de hombres, predicadores de la buena noticia y que pastorearan bien a sus hermanos. El Señor quiso que su iglesia fuera pastoreada por un solo pastor. Y sabemos nosotros que el pastor y la piedra angular, la piedra fundamental de la iglesia, es el mismo Señor Jesucristo. Pero una vez que subió al cielo, es la iglesia la que continúa en el mundo, en la historia, en las comunidades, la misión de Cristo. Y por ello el Señor dio su Santo Espíritu, para que la iglesia continuara la obra de Jesús. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de nosotros. Pero entre todos los apóstoles, el Señor quiso dejar a San Pedro como el pastor responsable de toda la iglesia, para que viviendo en comunión con los otros apóstoles continuaran la misión de Jesús. Esta fiesta de la cátedra de San Pedro nos hace pensar esto, en el ministerio y en el servicio que San Pedro presta a su iglesia, y que San Pedro sigue prestando a su iglesia. ¿Por qué digo yo que San Pedro sigue prestando a la iglesia? San Pedro no iba a durar toda la vida físicamente en su iglesia. Dio la vida por Jesús en Roma. Pero después de San Pedro, ¿qué pasó? Vinieron otros que recogieron la obra de San Pedro. Vinieron otros, los sucesores de San Pedro, en el pastoreo de la iglesia, siendo obispo de Roma. Lino, Cleto, Clemente, Sixto, hasta llegar hoy al Papa. ¿Cómo se llama el Papa de hoy? Papa Francisco, que han pasado desde el apóstol San Pedro 266 papas hasta Francisco. Y la obra del Señor actuando en el Papa sigue, porque el Papa es sucesor de San Pedro y nos pastorea a nosotros, juntamente y en comunión con todos los obispos del mundo, porque los obispos son sucesores de los apóstoles. En comunión, unidos al Papa, pastorean la iglesia. ¿Quién es nuestro obispo? ¿Quién es nuestro obispo? ¿Cómo se llama? Ángel Recibo. Ángel Recibo, que yo lo conozco desde hace muchos años porque fui formador y profesor de él en el seminario, cuando era seminarista. Entonces, miren, cada obispo es sucesor de uno de los 12 apóstoles. El Papa Francisco, como Papa, es sucesor del apóstol San Pedro. A Monseñor Ángel lo ordenó de obispo Monseñor Gonzalo de Villa, el actual arzobispo, juntamente con otros 2 obispos. Pero a Monseñor Chalo de Villa lo ordenó de obispo Monseñor Quesada, el cardenal, que fue obispo de nosotros 29 años aquí en Zacapa. Y a Monseñor Quesada lo ordenó de obispo el nuncio apostólico de ese tiempo, Bruno Torpegliani. Pero a Bruno Torpegliani lo ordenó de obispo el cardenal Roncalli, que fue el Papa Juan XXIII.
Y así podemos agarrar como el Papa es sucesor de San Pedro, cada obispo es sucesor de uno de los apóstoles, y si los agarramos así en línea de sucesión, se llega hasta uno de los apóstoles. Y a nosotros los sacerdotes nos ordenó también un obispo. A mí me ordenó de diácono el primer obispo de Zacapa, Monseñor Luz, y me ordenó de presbítero el segundo obispo de Zacapa, Monseñor Cardenal Rodolfo Quesada. Entonces la iglesia tiene el origen apostólico, y precisamente a San Pedro lo puso como piedra visible de la iglesia. Oigan el Evangelio. Jesús hace hoy en el Evangelio dos preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y al chilazo rápidamente respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, unos dicen que eres Elías, otros dicen que uno de los profetas. Todos respondieron. ¿Por qué? Porque era pregunta que no les comprometía. Pero cuando Jesús hizo la segunda pregunta, todos se quedaron callados. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Responder qué dice la gente, fácil, ¿verdad? Pero cuando uno tiene que responder desde su corazón, ya cuesta más. Para ustedes, ¿quién soy yo? Todos se quedaron callados. ¿Quién fue el que respondió? ¿Quién fue el que respondió? ¿Quién? Pedro. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado tú, porque esto no te lo ha dado a conocer la sangre, sino que esto viene del Espíritu Santo. Entonces lo coloca como la piedra fundamental. Y nosotros somos la iglesia, que venimos desde Jesucristo mismo a través de los apóstoles. Y el trabajo en la iglesia lo hacemos en comunión. A mí me mandó el obispo acá hace ya más de 6 años. Yo no vine porque yo quise venir, sí quise venir porque acepté, pero es el obispo quien me mandó. Y el párroco manda y envía a los delegados de la palabra, a los catequistas, a los ministros, a aquellos que trabajan y prestan servicio en la iglesia. Estamos pues en comunión. Y el Papa, en este caso Francisco, sucesor de San Pedro, presta el servicio de la comunión en toda la iglesia, de la comunión para que todos estemos unidos. Es Él el que en nombre de Cristo, porque es su vicario, actúa en la iglesia hoy y nos está pastoreando. El apóstol Pedro en la persona del Papa Francisco. A propósito de esto, el Papa Francisco pone a la iglesia en salida. La iglesia no está para estar encerrada, sino para ser misionera. Y somos misioneros encerrados. Tenemos misioneros estando encerrados. Somos misioneros cuando salimos. Y vamos sobre todo a los lugares más lejanos a predicar el Evangelio. Somos enviados por el Señor. Y el Papa Francisco nos ha estado metiendo en la cabeza y en el corazón que hemos de estar en salida, evangelizando siempre. Y que aquellos que somos servidores debemos ser pastores con olor de oveja. El olor de oveja es estar bien perfumadito y encerrado en su casa. Cuando salimos, ¿qué? Sudamos.
Cuando salimos, tenemos contacto con la gente porque buscamos a la gente. Y el pastor, el que trabaja en la iglesia, catequista, delegado, ministros, coros, lectores, aquellos que prestan servicio, ¿debemos oler a gente o debemos oler a candela? A ver, ¿a qué debemos oler? ¿A gente o a candela? A ver, ¿a quién debemos oler? ¿A gente o a candela? A ver, ¿a qué debemos oler? ¿A gente o a candela? A gente, decimos fuerte. A gente tenemos que oler, no a candela. Entonces, eso es tener olor a buen pastor, quien huele a gente. ¿Por qué? Porque el evangelio lo anunciamos a la gente, porque el evangelio lo vivimos con los demás, porque el evangelio lo vivimos con los más necesitados. Y la iglesia tiene que oler a mundo en el sentido de que está metida en el mundo. Y en medio del mundo, la iglesia evangeliza, anunciando la buena nueva de la salvación en Cristo, pero también denunciando el mal que hay en el mundo, denunciando las injusticias, denunciando las corrupciones, denunciando las idolatrías, de servir solamente al Cristo, y por servir al Cristo cometemos injusticias. Hay gente que se dice cristiana, pero es bien injusta. Esos no son cristianos. Si yo soy injusto, por ejemplo, y le quito las tierras a los hermanos, no soy cristiano. Si yo soy injusto y cuando llamo a la gente a trabajar no les pago, no soy cristiano. Los políticos hablan, hasta dicen ellos en nombre de Dios, pero son jodidos y son injustos y algunos son ladrones. Miren cómo quedó el país con estos gobiernos que han estado. Las escuelas abandonadas, en los hospitales no hay medicina, las carreteras todas malas. Pero eso sí, cuando hay elecciones son buenos para andar pidiendo el voto de la gente. Y la iglesia anuncia la buena nueva del Señor, pero también denuncia el mal y el pecado. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Eso fue lo que hizo San Pedro. Eso es lo que hace el Papa. Eso es lo que hacen los obispos. Eso es lo que hacen los sacerdotes. Eso es lo que hacen las religiosas, los catequistas, los delegados de la palabra. Todos aquellos que servimos en la iglesia vamos llevando adelante la misión de Jesucristo. Que el apóstol San Pedro, que no solamente nos enseña la cátedra de San Pedro, la enseñanza del Evangelio, el magisterio de la iglesia, la enseñanza que Él pida al Señor por todos nosotros, que bendiga a esta comunidad de Guareruche Centro, y que también nosotros como San Pedro podamos ser fieles a lo largo de nuestra vida.